Hola, buenas tardes amigos. Soy Estrella Vega. Bienvenidos al Desván de Estrella en fermusica.com.ar y en radiosdecorrientes.com.ar. Como cada sábado estaremos con vosotros a las 15:30 en Argentina y 19:30 en España. Como todos los días tendremos la compañía de Jorge de Leonardo y César M. Martín. ¿Qué tal, chicos? Hola, buenas tardes, Estrella Vega. Buenas tardes, Buenas. César Martín. Buenas ¿Qué tardes, tal? Jorge de Lorenzo, Estrella, Bueno. Vega. ¿De Lorenzo? De Jorge Leonardo. de Leonardo, Madre mía. le cambias el nombre. Lo Bueno, superaré. Jorge y César nos van a traer las curiosidades literarias e históricas de la sección Patochadas. Luego tendremos unas secciones que irán alternándose. La semana pasada contamos con la presencia de José Antonio Martín, un compositor de videojuegos, y nos trajo el apartado La nota indiscreta. Y esta semana nos acompañará Alma en Mujeres en la literatura. En cada programa, como la otra vez, tendremos un invitado o invitada que nos hablará de su trabajo, de sus proyectos y curiosidades. Podremos leer fragmentos de sus obras, declamar poemas, narrar relatos, lo que nos surja. Y Hacer hoy piruetas, tendremos o sea. todo. Y hoy vamos a comenzar con las patochadas. A ver, chicos, ¿qué nos traéis hoy? Bueno, pues si queréis empiezo yo. Bien empiezo yo. Bien. Empieza. Si queréis empiezo Luis, yo por favor. con la anécdota histórica. Si la semana pasada os traje las anécdotas y las aventuras y desventuras de una reina consorte, que no consuerte, como ya pudimos comprobar, en esta ocasión os voy a traer las curiosidades de un andaluz que vivió en la segunda mitad del siglo XV y que llegó a ser el favorito de Enrique VII de Inglaterra. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a contextualizar primero. Enrique VII, rey de Inglaterra, de la dinastía, era un hombre que tenía muchísima energía porque era de la dinastía de los Tudor. Las pilas, ¿vale? Bien. Tenía mucho aguante, ¿no? Tenía mucho aguante. Sería el padre del futuro Enrique VIII, que, bueno, pues Enrique VIII probablemente ha sido uno de los reyes más abyectos y detestables de la historia mundial. Pero bueno, nos vamos a centrar en Enrique VII. Bueno, el caso es que os hablo hoy de Juan de Lepe, andaluz, de un pueblo de Lepe, muy conocido en España, en Huelva. Esta persona, humilde, de familia humilde, era marinero. La verdad es que hay muy pocos datos del inicio de su vida. Lo único que se sabe es, efectivamente, que era marinero y que, por azar o por la aventura o lo que fuere, pues acabó en Inglaterra. Y no solo eso, acabó en Inglaterra y acabó siendo el favorito de Enrique VII, del rey inglés. ¿Cómo llegó a ser el favorito? No se sabe, porque no hay datos que lo atestiguen, pero sí que se sabe que estuvo en la corte durante muchos años de Enrique VII, fuera como bufón, como cortesano, como animador, como consejero. El caso es que fue una de las personas que más tiempo pasaba con Enrique VII entreteniéndolo, jugando al ajedrez, jugando a los naipes, porque Enrique VII era un gran aficionado a las partidas de cartas. ¿Dónde está la curiosidad? Enrique VII, para empezar, se dice que era de la cofradía del puño prieto, era un rey muy de puño cerrado, un poco tacaño, un poco rata. El caso es que en una de esas partidas de naipes, pues supongo yo que al calor de la chimenea en esa fría Inglaterra de finales del siglo XV, bueno, pues estaban jugando a las cartas, a los naipes, y bueno, pues la cosa fue calentándose, no solo por mor de la chimenea, sino que se fue calentando por la propia partida. Y el caso es que Enrique VII no solo se apostó unas monedas, que es lo que solían hacer, sino que se apostó de primeras lo que le rentase el reino durante un día entero, que no era baladí, no era poco.
Pero el caso es que siguieron jugando, se volvió a animar más y dijo que no, que aparte de las rentas de un día entero, que se jugaba durante un día la corona. Es decir, que si ganaba Qué Juan de fuerte. Lepe la partida de cartas, Juan de Lepe, marinero andaluz, iba a ser durante un día rey de Rey. Inglaterra. ¿Y Oh, qué sabéis quién fuerte. ganó? Juan de Juan Lepe. Felipe. ¿Qué me Joder. dices? ¿Qué me dices? Bueno, Y una cosa, el que se apostó, porque si perdía, al revés, ¿qué ocurría? Si ganaba el no rey, sé, no, según lo que he estado yo leyendo e investigando, no se sabe la contraprestación que iba a tener Juan de Lepe. Entiendo que no sería mucha porque era un hombre que no era acaudalado, aunque aunque era el favorito de Enrique VII. Bueno, el caso es que ganó Juan de Lepe y Enrique VII cumplió lo prometido, es decir, le dio las rentas de un día entero de su reino y durante 24 horas fue rey de Inglaterra. De hecho, se le quedó un apodo, The Little King of England. 2 points. Guayomini, ay, Juapua. Y jugaron creo que el juego era el julepe, ¿no? Al julepe o al qué chinchón, fuerte, no, la verdad es qué que no sé. fuerte. Pero es verdad, es verdad de la buena, os lo juro por Snoopy, que el rey Enrique VII cumplió su promesa y fue rey. De tal manera que Enrique VII muere en 1509 y justo antes de la muerte, Juan de Lepe se vuelve a tierras andaluzas, vuelve a España. Supongo que ya vería cómo era el hijo que iba a reinar y entonces dijo, pies, ¿para qué os quiero? Yo me largo de aquí con el bolsillo, con la buchaca llena. El caso es que volvió a Huelva y como había ganado bastante dinero, una parte la donó a un convento que había, al convento de, ¿cómo se llama?, de Nuestra Señora de la Bella, donó parte de lo que había ganado con Enrique VII y llevó la corona con la que había reinado durante 24 horas. Corona que aún a día de hoy puede visitarse allí. O sea, la Qué corona bueno. existe y se puede visitar la corona. Madre mía, qué apuestas Y hacían. la verdad es que era una anécdota que yo no sabía y me ha impresionado bastante que un marinero Sí, sí. español de Huelva, humilde, llegue a ser confidente, favorito, que juega las cartas con Enrique VII y que encima haya sido durante 24 horas rey de Inglaterra, o sea, me pareció fantástico. Alucinante. Qué cosas, qué Impresionante. curiosas. Sí, 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 sí. Mm. Y bueno, eso, y Muy la corona interesante. aún hoy puede verse en el convento de Nuestra Señora de la Bella. Hay una hermandad allí y bueno, pues la sacaron creo que hace 4 años y bueno, pues ahí está la corona. Chicos, qué interesante. Parece de chiste. Pero Sí, no lo la verdad es. que sí, parece Sí, un claro. relato, ¿verdad? Un relato, Sí, algo sí, Sí, sí. sí. así. Qué curioso. ¿Y tú qué Sí. nos traes, César? Pues yo os traigo la misma historia del otro día, porque la de la ñ. Vaya por Dios. Podías haber Anda cambiado de ya. letra. Sí. Ahora la L, por favor. La H aspirada. No, yo os traigo la historia de un escritor que era de un impostor. Así, para empezar, un tío que a lo mejor hasta le conocéis y todo. Es un escritor que se hacía llamar Martes Lobsang Rampa. ¿Os suena? Ay, sí, el del tercer ojo. Efectivamente. Correcto. Pues este señor, según contaba en sus libros, decía Qué bueno. que él era un lama del Tíbet y que había Mm, nacido en el Tíbet, en una familia humilde, que le habían preparado pues eso, para ser un lama y él pues contaba toda esa historia pues como si realmente lo fuera. La verdad es que yo cuando lo leí, yo de pequeño leí muchos libros de él, porque tiene como unos 6 o 7, todos hablando un poco de eso. El médico de Lhasa, el tercer ojo, la Está túnica muy bien, azafrán. además, ¿eh? A mí me gustaba Sí, mucho ese libro. era fascinante. A mí yo lo leí y me resultó bastante curioso. El primero, el del Mm, tercer ojo, que es el más famoso. mm. Y a partir de ahí seguí leyendo y la verdad es que contaba cosas muy interesantes. ¿Qué pasó? Que hubo un historiador especializado en el Tíbet que dijo, este me da mala espina.
Y le investigaron y resulta que este hombre no era ni lama, ni era del Tíbet, ni era nada. Era un señor que nació en 1910, se llamaba Cyril Henry Hoskin. Nació en Plimpton, Inglaterra. No sé si era un gimnasio y nació ahí en el Plimpton. Era donde Bill Clinton. Bill Clinton, sí, en el mismo sitio que nació él. Luego se cambió el nombre a Carl Kwon Suo. Luego admitió que sí, que él había nacido en Inglaterra, pero que resulta que un día estaba subido a un árbol intentando fotografiar un búho y se cayó, y que al caer, que se le apareció un lama y le dijo que se iba a meter en su cuerpo para seguir viviendo porque el lama ya estaba muy viejo y que iba a empezar a vivir. Y por eso decía que era ¡Qué un historia! lama. ¡Qué historia! El tío se montó una película de alucinar, pero claro, lo más curioso es que, pues eso, lees sus libros y te quedas fascinado porque lo cuenta todo con tanto detalle y aparte de esta historia tenía también dos pequeños detalles de cosas que habla que puedes decir, hombre, venga, ¿cómo va a ser eso? Pero si lo piensas un poco, dices, pues puede ser. Él hablaba de la telepatía, que era posible. Decía, ¿cómo? Pues a fin de cuentas todos emitimos, pues como si fuéramos una radio. Nuestros pensamientos es como una radio que emite en una onda X y que nosotros somos capaces de sintonizar la onda de otro y escuchar sus pensamientos. Entonces dices, a ver, esto yo no me lo creo, pero claro, dices, ¿y si sí? ¿Y si hay veces que involuntariamente cambias tú el dial de tu cerebro y conectas? Que muchas veces pasa, ¿eh? No solo con una persona. Eso te iba a decir, que muchas veces estás con una persona y te dice algo y dices, joder, pero si te lo iba a decir yo ahora mismo. Efectivamente. Así es, sí. No hace Muchas, mucho, hace muchas unos veces. días, mi mujer estaba hablando de una amiga suya que le debía 10 euros de un no sé qué era y dijo, anda, esta que se está guardando los 10 euros, no sé qué, y a los minutos recibió un ingreso de 10 euros de esta chica que le debía. Como si se hubieran transmitido ese pensamiento, ¿no? Y pues quizá dices, pues a lo mejor ha conectado en esa onda y le ha llegado el pensamiento y, Claro, qué o bueno. sea, que es algo que puedes decir, mira, este tío es un impostor, pero oye, esto que has contado es realmente curioso. Y Y luego los viajes incluso ya, astrales también, los viajes sí, astrales también contaba. también hablaba de los viajes astrales. Y luego hay otro detalle que también vais a decir, venga ya, hombre, esto ya, que él era capaz de hacerse invisible. Ya sé Venga dónde va. ya, hombre. Hombre, sí, claro. Empiezas a leerlo y dices, venga, tío, ya hasta aquí hemos llegado. Decía que era una técnica que usaban los ninjas. ¿Cómo lo hacía? Él lo que hacía era, o eso decía, se metía en la mente de los demás para que tú no le vieras. O sea, simplemente que en ese momento pasabas por cierto sitio y la gente, tú hacías que miraras hacia otro lado y entonces no le veías, por eso se hacía invisible. Y a mí alguna vez me ha llegado a pasar relativamente. Yo me acuerdo muchas veces que iba al instituto, que claro, los institutos no sé vosotros, pero entrabas y saludabas a todo el mundo. Todo el mundo, tal, no sé quién, qué pasa, no sé qué, tal. Y había días que yo iba a esta clase y nadie me saludaba. Como si yo me hubiera metido en la mente de los demás para que no me vieran, para evitarme. Qué Diré, cosas, vaya, sí, son es cosas verdad. muy curiosas que contaba este hombre. Contaba muchísimas cosas más sobre los viajes astrales, como has dicho tú, Estrella, Mm. y muchísimas cosas que la verdad es que era muy divertido. El hombre murió en 1981. Pero bueno, A mí pues la a mí verdad me es que gustaba mucho el libro ese, además, yo lo estuve practicando, lo del viaje astral, y llegué hacia el momento que dice que de pronto notas como un chasquido y ya es cuando te elevas. Ahí me morí de miedo y se acabó, no volví a hacerlo, pero estuve un tiempo hasta que conseguí ese chasquido, que se sí, supone que es además cuando que te sales. a mí es que me daba miedo porque decía que a veces se podía romper el cordón que te unía a tu cuerpo y Ya que ves, entonces te quedabas perdido ahí, tu cuerpo moría y decía, bueno, ya déjalo, yo no quiero hacer viajes que qué me da mucho más fuerte, miedo, qué me da miedo, más qué miedo. rollo. Pues sí, la Y, verdad es que y- contaba, y todo eso cuenta, fue cuenta. por caerse de un árbol. Efectivamente, De se un cayó de un guindo, se cayó árbol de y un se... guindo, me parece a mí. No, si yo ya leyendo Ya. uno de los últimos suyos decía que ya estaba muy mayor y que había hablado con una persona de Estados Unidos
y que se iba a traspasar el cuerpo a él y decía, "Mira, aquí hasta aquí hemos llegado, chaval". Pero la verdad es que estaba muy Vale, bien los libros de este hombre, yo los qué recomiendo, bueno. sí. Mm. Sí, A estaban muy sabiendas de que es un interesantes, impostor, pero pero estaban muy son Bueno, libros como, muy interesantes. como los Billy divertidos Manili. también. Mm. Claro, Claro, Sí, sí, sí. efectivamente, pero luego molaban, a mí me gustaban claro. en su día. Sí, sí. Oye, chicos, pues muchísimas gracias por vuestra sección de patochadas. Como siempre, es Ujú. un verdadero placer teneros aquí y espero que nos traigáis nuevas curiosidades literarias e históricas el próximo sábado. Muchas El, gracias. el próximo Una sábado, vez Muchas aparte gracias a ti. de mi historia, voy a traer una pequeña anécdota en la que hay un argentino implicado, para que ¡Ay, qué veáis que interesante! es de Eso me gusta, fútbol, ¿eh? eso. Pero es de Bueno, A ver, fútbol, oye, pero pues en hay un Argentina apenas gusta argentino. el fútbol, ya sabes. Por eso, que seguramente que Claro. les exacto, guste exacto. la anécdota. Así que os dejo ahí con el misterio de qué será, qué será. ¿Qué será? ¿Qué será? Si lo queréis escuchar, ya sabéis. Muy Pues bien. muchas gracias, chicos. Un Bueno, abrazo. Nada, gracias a los Hasta dos. el próximo Venga, sábado. besos. Chao. Hasta luego. Adiós. Hola, buenas tardes, Alma. Hola, buenas, Estrella. Hoy tenemos una nueva sección que irá permutándose con la de la nota indiscreta de José Antonio Martín. Nos acompañará Alma. Bienvenida al Desván de Estrella. Alma realizó directos en Twitch en algunas ocasiones donde leía fragmentos de libros y ofrecía descubrimientos a los seguidores. Le gusta el género fantástico y la ciencia ficción. También el relato breve, más que la novela, pero que, por lo visto es una todoterreno en cuanto a la lectura. Y esta sección se va a llamar Mujeres en la literatura. Ella nos va a traer referentes literarios de la literatura femenina, de libros escritos por mujeres. En esta ocasión, ¿qué nos traes, Alma? Pues mira, Estrella, la verdad es que como comentabas hace un momentito, voy a dedicar la sección a lo que es descubrir a esos libros escritos por mujeres, porque hubo un momento de mi vida, yo me considero una lectora voraz, leo un poco de todo. Tú decías que mi género favorito, leo de todo, realmente me gusta mucho el relato breve, pero también la novela, el ensayo, y me di cuenta un día, hace unos años, que mi librería, que está justo detrás, apenas tenía libros escritos por mujeres, y que de igual manera que tengo referentes en la literatura, que son hombres, escritores hombres, pues que tenía esa necesidad de descubrir cuáles eran las autoras, las escritoras que me gustaban. Así que empecé a priorizar esas lecturas. Y gracias a eso, pues he ido, cada vez que llegaba pues a una feria del libro, cada vez que llegaba pues a una librería, o fijándome sobre todo en revistas de literatura, pues me he ido fijando en esos títulos y en esas escritoras que no conocía, pues para ir sumando nuevos títulos a mi librería. Hoy precisamente, gracias a consecuencia precisamente de eso que comentaba, pues hace unos meses en la Feria del Libro y de Ocasión, el Libro Antiguo y de Ocasión de Sevilla, descubrí este volumen firmado por Laura Freixas, que se llama Cuentos a los 40. Y me llamó mucho la atención porque hace una semana cumplí 40 años. Y pensé cuando me encontré con ese libro en uno de los stands de la feria, que bueno, que podía ser una buena oportunidad de leer algo de Laura Freixas, cuyo nombre sí es cierto que me sonaba, pero no había leído nunca nada de ella. Y con eso de que el título pues me tocó de cerca, pues decidí comprarlo y precisamente lo he leído en esta última semana. Ah, qué bien. ¿Y de qué trata la novela? Pues mira, no es una novela, son precisamente relatos breves. Relatitos. Ah, muy bien. Son 8 relatos breves que quizás el hilo conductor es precisamente esa edad, ¿no? Los 40. Ese momento de tu vida en el que, bueno, llegas a una edad ya madura, creo que estoy hablando también un poco casi por experiencia, en el que te plantea muchas cosas y sobre todo esa gran pregunta o esa gran reflexión de que la vida que estás viviendo no es nunca, porque yo creo que nunca
ocurrirá la que tú te imaginabas, ¿no? Cuando eras joven, oye, pues yo cuando tenga 40 años mi vida va a ser así, y ciertamente no ocurre en la mayoría No, de los no casos. ocurre. Entonces, lo que me he encontrado es un libro, pues, con esos 8 relatos que abundan un poco en esa idea, ¿no? En la idea de, hay algunos relatos, la verdad es que relatos muy variados, pero muchos de ellos tienen ese punto de frustración o ese punto casi de nostalgia, de la imagen que tú tenías de tu vida y que no coincide con la vida que realmente tienes. Y a la vez un elemento que me ha llamado mucho la atención, y es que son relatos con, no sé, muy oníricos, ¿no? Es como en muchos de ellos te encuentras descripciones y te encuentras un desarrollo del propio relato que parece precisamente un sueño, ¿no? Con cosas que van transmutando, con historias que parecen muy locas, ¿no? Una cosa que se conecta con otra que no tiene nada que ver, y como consecuencia son también relatos que tienen un punto de humor que te deja bastante loca, ¿no? Al leerlo. ¿En qué género están escritos? Pues mira, realmente hay algunos que podrían marcarse perfectamente en la fantasía, Mm, pero es cierto que algunos, hay otros que no. Bueno, yo creo que sí, que todos tienen un pequeño punto de fantasía, porque estaba recordando que incluso los que parecen más costumbristas, pues al final o tienen un elemento que sí pues parece que tiene un giro o tiene un elemento que sí lo conecta con la fantasía. Y la mayoría de los protagonistas, como decía, son hombres y mujeres pues, que acaban de llegar a los 40, que están a punto de cumplir los 40 o que están más o menos en esa edad. Y ocurre que muchos de ellos, de estos protagonistas, tienen una enorme fantasía, ¿no? Están la mayoría de ellos contados en primera persona y van describiendo esa fantasía que están teniendo, eso que están imaginando, y me resulta muy curioso porque, claro, yo lo traigo a mi terreno, lo traigo a mi vida y no dejo de pensar que cuando llegas a este momento de tu vida, ¿no? A los 40, que si mantienes por lo menos esa fantasía que tenías cuando era niña o cuando era joven, pues no deja de ser un elemento diferenciador, ¿no? Ocurre que en muchos de estos relatos pues se pinta como que la vida a esta edad es una vida gris, monótona, mm. convencional, como Eso que piensan los jóvenes de los de 40, ¿eh? ¿Lo han dicho alguna vez en la televisión? No sé si has oído comentarios. Piensan que los de 40 pero, están muertos, no sirven, no pero sé. es cierto que la autora, que creo que escribió precisamente este libro, la mayoría de estos relatos cuando tenía esta edad, transmite esa visión de la vida también, ¿no? Y yo en muchas ocasiones lo he pensado, ¿no? Digo, oye, mira, de verdad, te levantas, trabajas, terminas de trabajar y prácticamente tienes Ah, sí. no sé, la energía suficiente como para cenar y acostarte. Pero lo que comentaba es que me resulta muy llamativo cómo en la mayoría en este ambiente o en este contexto que pintan algunos de los relatos, los personajes tienen esa fantasía, tienen esa imaginación y es como una especie de tabla de salvación, ¿no? Es como ese elemento al que agarrarse para que realmente su vida difiera de los demás, para que su vida no sea tan convencional. Y, y me gusta mucho porque hay 2 o 3 relatos que tienen ese contraste, ¿no? Ese contraste en el que describen lo que es la vida, la vida que vive el protagonista, pero luego esa otra vida interior que es totalmente diferente, que es llena de color, de sucesos o de acontecimientos o de cuestiones pues que no tienen sentido, ¿no? Que son casi surrealistas. Que Y la la verdad es que la vida real es totalmente distinta a la que él se está imaginando, entonces. sí, es muy curioso. Uno de los relatos, precisamente, eh, como decía, la mayoría de ellos están contados en primera persona y habla pues como una secretaria o una mujer que tiene un trabajo de ese tipo, ¿no? O en una oficina, en una gran empresa y tal, y la llama el director general, que además pues como que acaba de llegar, que acaba de asumir ese puesto, y mientras que el director pues le está dictando cartas, le está contando tal,
ella está imaginándose pues qué está haciendo por el despacho. Pues ahora me convierto en una serpiente y me subo por las paredes y ahora me enrollo no sé qué. Ay, mire, tiene una corbata con manzanas, pues me voy a comer una manzana, a ver. Me voy a asomar en lo que esconde en el cajón, a ver qué tiene. Y mientras estás viendo, estás leyendo, no solo lo que ella está imaginando, sino el acontecimiento real que está teniendo lugar en el despacho, ¿no? Pues como ella toma nota, él le pregunta, ella responde y tal. Y como incluso, llegado a un punto del relato, él le propone un ascenso, un cambio de trabajo, ¿no? De rol dentro de la empresa, y al final lo acaba rechazando porque bueno, ya está bien en esa comodidad, en esa no sé, en ese trabajo poco desafiante, porque luego el desafío lo tiene dentro, ¿no? Lo tiene en su imaginación. Es lo que le Y es importa, bastante su mundo curioso. interior, entonces, lo que más interesa es eso, lo que hay dentro. Sí, y ya te digo que me llamaba la atención porque es algo que puedes encontrar también quizás de otra forma narrado, o quizás con menos protagonismo o incluso más en otros de los relatos. Y bueno, yo no sé si todavía tenemos tiempo, si voy leyendo ya un fragmento, porque tengo seleccionado Sí, un sí, has pequeño trozo seleccionado uno. de... Estupendo, léenos uno si quieres. Sí, la verdad es que me gustó mucho cuando llegué a este relato, el comienzo, y cuando preparaba la intervención de hoy, pues me pareció muy, muy oportuno. Digo, bueno, mira, creo que puede ser un buen fragmento para leer. Siento que estoy un poco ronca porque la verdad es que ya llegando al final del día y en pleno fin de semana son las cosas que Yo pasan. también lo noto. Y más con el tiempecito que hace. El relato se llama La visita, ¿vale? Voy a ver cómo se me da a leer y a ver si todavía me acuerdo de cuando hacía esos directos en Twitch. Hay cada año un día, a finales de verano, o a veces en pleno agosto, en el que de pronto se adivina el otoño. Ha llegado y espera, agazapado detrás del aire. Detrás de la luz conquistadora y eufórica, otra luz más dubitativa y matizada. Detrás de las sombras plenas y rotundas, otras sombras descarnadas, esenciales. Por debajo de la algarabía, sonidos más secretos, solitarios. Un presagio de lluvia y humo de leña, de bares cerrados, de olas salpicando a contraluz el paseo marítimo. De repliegue invernal y pacífico en el círculo mercantil, con repiqueteo de fichos de dominó. De botas de cuero, castañas asadas y tardes perezosas con novela. Pero es solo un aviso. Tras haber asomado la cabeza, el otoño vuelve a su escondite, dejando que el verano siga como si nada. Espera, puede esperar, porque el otoño sufre de muchas cosas, tal vez, pero no de impaciencia, y contrariamente a la primavera, no tiene prisa. Ella ha notado hoy el aire húmedo y fresco, la luminosidad oblicua y lívida de los días de viento, pero no la entristece. Cree todavía que el verano siempre vuelve, idéntico a sí mismo. Y también el otoño, el invierno, la primavera y otra vez el verano. Precioso. Qué fragmento más bonito has elegido. Pero vamos, me encanta, ¿eh? Sí, la verdad es que una de las cosas que más me sorprendió de Muy la bonito. mayoría de los relatos es el estilo. Creo que yo comentaba antes que me gusta mucho leer de todo y que, bueno, al final cuando tú vas buscando esos referentes de escritores masculinos o femeninos, pues te vas fijando también en el estilo. Algunas veces pues te gustan más los relatos, otros no, pues a lo mejor te pillas una antología y te gusta más o menos la mitad. Y es de reconocer que, bueno, es verdad que había pocos relatos en este libro, no solo 8, pero solamente había uno que no me haya convencido. El resto me ha gustado mucho por la sorpresa, por la forma en la que están escritos, por el humor, porque la mayoría de ellos comienza pareciendo que es una cosa y luego acaba siendo otra, y porque precisamente en este que leía, pues hay uno de los temas que más me obsesiona pues cuando voy buscando escritores que me gusten, y es esa otra edad, ¿no? El encontrarte, no sé si habéis leído alguna vez el relato de Jorge Luis Borges, de El Otro, pero eso de encontrarte a ti y preguntarte,
Y eso, pues, es lo que cuenta un poco este relato del que leía el comienzo, ¿no? Cómo, ¿qué ocurriría si tú te encontraras a tu yo, pero pues de 15 años? Y que ese yo de 15 años te preguntara, pues, si la vida que tienes ahora ¿Qué con le 40, dirías? ¿Qué le pues, diríamos? sí, bueno, sobre todo porque es curioso, en este cuento, y hago un poco de spoiler, el, la protagonista se encuentra con su yo de 15 años y este personaje joven pues hace preguntas que para ella son inocuas, pero que el efecto que causa en su yo futuro es totalmente doloroso, ¿no? Una pregunta como, oye, ¿y, y, y es lo que esperabas? ¿O has encontrado, eres feliz? Pues cuando han pasado una serie de años en tu vida en los que has tenido que lidiar con la frustración, eh, con no con deseos no cumplidos, sino también con cosas que crees que en las que tú has fallado, o cosas que han fallado, cosas que has perdido, cosas que no han salido como tú quisieras, pues es como una pregunta así, formulada de una manera inocente, te produce un dolor casi indescriptible, ¿no? Y Bueno, ese piensa, contraste, pero hay que pensar también que el niño de 15, de 10, 15 años que sueña cómo seremos nosotros a los 40, le falta mucha información, muchos sí, datos, sí, pero mucha, no sabe que todas las experiencias que vamos acumulando es los que van arrimándonos y guiándonos por un camino, un sendero que piensa que nosotros podemos conseguir a lo mejor ser, no sé, siempre soñamos que vamos a ser maravillosos, que vamos a ser importantes en nuestra vida, pero tenemos que tener en cuenta que hay otras vidas paralelas que influyen en nosotros, la suerte, el destino, nuestra preparación, nuestras inseguridades, nuestros miedos y nuestros valores. sí, Entonces, sí, pero lo que me curioso. resultó curioso de este relato es que el personaje de 15 años no lo pregunta con altivez, porque muchas veces cuando pensamos en esa época de nuestra vida es lo que tú dices, ¿no? Nos falta información y tenemos una idea tal preconcebida. No, lo pregunta con la más absoluta curiosidad, de decir, oye, pero ¿mereció la pena o encontraste tal? Y claro, ante esa pregunta que es inocente, pues lo que le produce dolor a la protagonista es el rememorar, ¿no? El hacer balance, el reflexionar y a lo mejor ni siquiera termina dando una respuesta al otro personaje, pero ese momento de hacer balance es el que le produce dolor, ¿no? Y la verdad es que me llamó mucho la atención cómo estaba narrado y también, como decía, ese contraste, ¿no? Ese contraste de la inocencia y del dolor que produce una pregunta que para la persona que lo formula, pues es absolutamente pura curiosidad. Sí, inocencia totalmente. Qué curioso. Pues me ha encantado la reseña que nos has traído y vamos a finalizar poniéndole estrellas. ¿Qué estrella le pones tú? Pues mira, la verdad es que, ¿qué le pondríamos? ¿Del 1 al 5 o del 1 al 10? Del 1 al 5. Del 1 al 5, ¿qué le pondrías? Bueno, yo he de decir que soy una persona que cuando soy fan soy muy fan y yo tiendo a ser una persona bastante dadivosa. Generosa, intento, vale. intento no ser muy hater y como decía, el libro me ha gustado bastante y como solamente ha habido un relato que quizás que me ha chocado un poco, que creo que no estaba escrito tan bien como el resto, yo le pondría un 4,5 o casi el 5, ¿eh? Es uno de los libros que más me ha gustado últimamente Cuatro. y la verdad es que yo lo recomiendo. Perfecto. Lo tenemos que apuntar, lo anotamos, recomendamos Cuentos a los 40 de Laura Freixas y aquí tendremos a nuestra reseñadora a partir de ahora, que será Alma, y nos traerá cada sábado un libro, un fragmento que nos leerá y nos dirá qué le parecen estos libros de mujeres en la literatura. Muchísimas gracias, Alma, por estar con nosotros y A ti, nos Estrella, vemos y a nuestros oyentes. efectivamente a los oyentes que nos acompañarán en permusica.com.ar y en radiosdefrecuencia.com.ar cada sábado en Argentina a las 15:30 y 4 horas más tarde a las 19:30 en España. Gracias, Alma. Muchísimas gracias por estar con nosotros, por los que nos escucháis en diferido y espero que sigáis disfrutando de nuestra compañía otros días más. Un beso. Chao. Chao.
Estamos en una nueva sección de El Desván de Estrella. En esta nuevo apartado se llamará Momentos de Cine. Cuento con mi colaborador JD. Es un escritor de historias aficionado, que le gusta la literatura y que ha escrito varias novelas de terror sobre bueno, un detective sobrenatural, ¿no? Llamado Jonathan Silencio, y las novelas Corazón Abierto, de Ilusión también, Se muere y Vivir en el intento. ¿Me equivoco? Ajá, no. Hola, ¿qué tal estás, JD? ¿Qué tal Hola. estás? Muy bien, muy ilusionado de estar aquí. Orgulloso de estar aquí compartiendo contigo. Pues muchísimas gracias por compartir este ratito conmigo, por traer a las ondas un nuevo programa. Este se llamará Momentos de Cine, como dije, y en esta ocasión vamos a representar una escena que es el diálogo de una película muy conocida por todos. No voy a adelantar el nombre, supongo que todos la conoceréis, pero por si acaso, al final os la comunicamos, para que quede un poco en sorpresa. Disculpadnos si no somos especialistas, si no se nos da demasiado bien, porque evidentemente ninguno nos dedicamos a ello, pero vamos a poner todo nuestro cariño, ¿verdad? Claro que sí, vamos a intentarlo y por lo menos a pasar todos un buen ratillo juntos, que es de lo que Bueno, se trata. como veréis, la voz de JD es alucinante y os digo que cuando le escuché leyendo relatos, bueno, me quedé alucinada y, por supuesto, todo el mundo con la boca abierta. No os imagináis lo bien que lee. Muchas gracias. Gracias por exagerar. No exagero, es cierto. Vamos allá. Vamos a empezar con la escena, a ver qué tal se nos da. Perdona. No importa, siempre hay una pausa cuando el jurado se quiera liberar. Ana, mira, soy una persona equilibrada y no muy dada a tanto juego, pero puedo decir no a tu propuesta y dejarlo. Sí. Puedes, por supuesto. Yo... Claro. Entonces me voy. Me ha gustado verte. Lo que ocurre es que contigo estoy en peligro. Parece una situación perfecta, dejando aparte tu temperamento, pero mi relativamente inexperto corazón podría recuperarse si fuera castigado otra vez, como estoy convencido de que sucedería. Hay demasiadas fotos tuyas, demasiadas películas, y tú te marcharías y yo me quedaría hecho polvo. Es un auténtico no. Vivo en Notting Hill y tú en Beverly Hills. Todo el mundo te conoce y mi madre a veces no recuerda ni mi nombre. Bien. Buena decisión. Bueno. Eso de la fama no es real. ¿Sabes? Y no olvides que solo soy una chica delante de un chico pidiendo que la quiera. Adiós. Bueno. Ha estado bastante bien, creo. No está mal, no está mal. Yo por lo menos estoy muy orgullosa.
Sí, sí. A la gente os pedimos perdón, era la primera vez y Sí, sí, es verdad que es la primera ocasión que tenemos de hacer algo así. Nos ha parecido algo muy, muy divertido, gracioso, porque tenemos nuestro puntillo aquí ensayando y sí. practicando. Y Y cada vez que tengamos oportunidad, si es posible todas las semanas, dependerá un poco también de los compromisos de JD, estaremos aquí trayéndoos alguna escena. sí, sí. Y si a la gente le gusta esto, pues que nos pidan escenas, que todos son desafíos divertidos. Efectivamente, mira, eso es lo mejor que hemos podido decir. Tienes razón, si a alguno le gusta alguna escena, que pueda hacerlo un hombre y una mujer, o un hombre y un niño, a lo mejor podemos hacer una voz de niño por aquí. Eh, sí, aceptamos sugerencias. Puede ser muy, muy, muy interesante ese reto. Pues sí. Pues pues JD, muchísimas gracias por estar aquí, por poner tu voz, por poner tu ilusión y por aceptar estar conmigo este ratito. Es un honor y un placer, de verdad. Y un aprendizaje que te agradezco además. A ti. Muchas gracias a todos. Un beso. Gracias. Hasta luego. Hola, buenas tardes, María, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, Estrella. Gracias por invitarme. Gracias a quien está escuchándonos o a quien nos va a escuchar en diferido. Yo encantada de estar aquí. ¿Y tú qué tal? Pues estoy lo mismo que tú, encantada de poder hablar contigo, porque además de quienes no la conocéis, pues os lo cuento, de ser una gran persona, María es muy, muy buena escritora. Su pluma deja maravillado a todo el mundo. Es la maga de las palabras. Pertenece a mi grupo de literatura, a mi grupo de amigos, somos Timpato, y ha sacado recientemente un libro y creo que debíais conocerlo, tenéis que escuchar hablar de él y hablar de María. Ella es autora de un puñado de relatos, del Caballo de la Valquiria, de Canto al Amor y ahora de su nueva novela. María, háblanos un poquito de tu novela, ¿cómo es? Se llama Algunos puentes nunca arden y es una novela de romántica, pero también es una novela que habla sobre encontrarse a una misma, de lo importante que es saber quererse, de que el amor está bien, pero es solo una parte del camino de la vida. El camino de la vida lo hacemos en su mayor parte solos y tenemos acompañamiento. Y hay que saber distinguir entre aferrarse al acompañamiento o vivir en equilibrio con él. Y habla un poquillo de eso, de quererse y de buscar el amor, pero un amor sano. Porque de hecho empieza la novela y lo comento en las notas la nota de sensibilidad, que se habla también de un amor tóxico como un referente de lo que no debería ser, porque he intentado contraponer algo que es tóxico con algo que es sano, o creo que es sano. Sí, 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 efectivamente, te entiendo perfectamente. Hay muchísima gente que tiene relaciones tóxicas y no Sí, son conscientes de ello. y Les cuesta mucho. de hecho, una cosa que me pasó cuando antes de publicar la novela, antes de mandarla a la editorial, una de las personas que la leyó me dijo que le había impresionado que la protagonista, su romance se hubiera desarrollado con una persona diferente a- al novio con el que empieza. Y me impresionó porque se muestra en la novela que este hombre no está teniendo una relación sana con ella, no se está comportando como, como debería ser una persona que te apoya o que te quiere realmente por cómo eres. Y me sorprendió que hiciera falta eh, decir que es que eso no es sano. Y entonces creo que sí hace falta que muchos escritores hagamos ver que este tipo de cosas no son normales para que las personas que aún consideran que eso es una relación sana
puedan entender que esto no es lo que deberían esperar de una relación, que eso es Mm. tóxico. El personaje, principal, Sí, la mujer, yo noto que le ha afectado, ha conseguido esa relación que ha tenido con aquel hombre, ha conseguido mermar su seguridad, mermar, su forma de pensar, de creer en ella, se siente por debajo de los demás. sí. Porque en el Sí, fondo este tipo de relaciones, aunque no haya maltrato visible, es una relación que mina la seguridad de una misma, que le hace sentir muy insegura e infravalorada. mm, Y creo que hay muchas personas en ese, que se encuentran en esa situación y no son conscientes, porque de hecho la protagonista pasa muchos años con este hombre y ella no era consciente durante todo ese tiempo de, de lo que le estaba sucediendo, del de lo que maltrato. él, Mm, sí, un maltrato, por así decirlo, psicológico. mm. Y hasta que ella no rompe con esa relación y pasa un tiempo, no se da cuenta del daño que le han hecho, de lo que le han causado a ella interiormente, cómo le ha afectado psicológicamente. Y yo creo, pues lo que decía, que quizás hay más personas de las que nos imaginamos que Sí. consideran eso normal y que no saben que eso no debería ser así. Se quedan muy Y tocadas, ¿verdad? Esas personas sí, se quedan, con un daño que les cuesta luego, reparar, como una herida que cuesta mucho tiempo cicatrizar, porque sí, es un daño que no se ve, pero en el momento que psicológicamente, mentalmente estás tocado, estás dañado, es una enfermedad, que no tiene fácil cura y solamente no. consiste en tiempo, en ayuda y en que te abran los ojos poco a poco. Sí, y también necesita que la persona en sí trabaje mucho en, en intentar recuperarse, en quererse más a sí misma. Porque si sabes que el problema es que no te quieres, que has tenido, tienes algo quebrado dentro, porque alguien te ha hecho pensar que eres menos que otra persona, tienes que empezar a valorarte. Y es difícil valorarse a una misma cuando te han hecho creer que, que no lo vales. Que no vales nada, Exactamente. efectivamente. ¿Y cómo se te ocurrió hacerla? ¿Cómo pensaste en crear algo relacionado con esto, con los maltratos psicológicos? A ver, la idea fue surgiendo poquito a poco, eh, hilándose con pequeños retazos de aquí y de allá, y porque una vez leí también una chica que comentaba que había visto muchas veces en amigas que a lo mejor las invitaba a salir y sus novios no le decían que no, pero la forma de mirarlas o de retirarle la palabra durante días, eso hacía mella en ellas y se sentían obligadas a hacer lo que creían que a ellos les contentaría. Y esto lo leí durante la pandemia, en el 2020, y tenía más o menos la idea en el cajón y me pareció que en el 2020 realmente era un año en el que muchas mujeres tendrían que vivir con la persona Mm. con la que les estaba haciendo ese daño y que iban a pasar muchísimas horas, muchísimas semanas encerradas por causa del coronavirus con ellas y se iban a ver más perjudicadas al estar todavía más en contacto con esta persona. Y bueno, tenía esto en el cajón, había leído lo que esta chica comentaba y me pareció que era el momento de escribir algo así. ¿Crees que los escritores tenemos la obligación de sacar a la luz los problemas de la sociedad, las enfermedades que hay en nuestro sistema? Eh, a ver, no es que estemos todos obligados, pero sí
nos compete poner de manifiesto este tipo de situaciones para que la gente se pueda ver reflejada, porque tú cuando lees un libro sí vas a entretenerte, pero muchas veces también te vas a sentir reflejada con uno de los personajes y eso te va a ayudar a ver cosas. Y yo creo que este tipo de maltrato, de relaciones tóxicas, también está un poco invisibilizada porque no hay suficientes ejemplos que se le muestren a las personas de, mira, esto no está bien. Y sí, igual tenemos un poco la obligación de mostrar este tipo de enfermedades, que también es algo psicológico y psicológicamente hablando tenemos muy pocas novelas o nos hacen falta más novelas que nos muestren que los problemas psicológicos son algo natural, que no hay que vivirlos Mm. cerrándose o callándolo, porque es algo que nos pasa a todo el mundo. Todos tenemos en algún momento algún problema psicológico, como quien tiene dolor de cabeza, porque es algo completamente natural, no hay que invisibilizarlo, hay que Sí. contarlo y hay que ser consciente de que se tiene el problema para poder superarlo. Es algo que además es el mal de nuestros días. Sí, Actualmente tenemos muchísimos problemas a nivel anímico, muchos. depresiones, ansiedad, estrés y el maltrato psicológico existe en todos los ámbitos. Hablamos Sí, de la pareja porque esto afecta a hombres y a mujeres, no lo olvidemos, no solamente mujeres. Tú lo has reflejado con la mujer, pero hay muchos hombres maltratados. exactamente. Niños, Y para niños, los mm, hombres, o sea, para nosotras es malo, pero es que para a los ellos. hombres, yo he conocido a algún hombre maltratado y es mucho peor porque eh, la sociedad considera que si se dejan maltratar son débiles y entonces tienen que callarlo porque van a ser acusados de débiles, de calzonazos, de, ¿sabes? Es como Burlas y burlas. mofas a raíz de eso, Es cierto. que encima tienen que soportar las burlas. Las mujeres actualmente, y desde hace ya muchos años, las comprendemos mejor, pero los hombres todavía hay quien se sigue burlando de ellos y Mm, se calla mucho más el maltrato masculino que el femenino, y no debería efectivamente. ser así. No. El problema es que si un hombre se siente maltratado, lo que dices tú, muchas veces no se atreve a comentarlo ni a buscar ayuda, pues eso para evitar que la sociedad se mofe de él. Entonces, hay sociedades, hay asociaciones que acogen a estas personas, porque yo he tenido amigos y gente conocida que ha tenido maltrato en su pareja, hombres, pero ellos en las asociaciones no pueden hacer nada. Jurídicamente no tienen ningún derecho. Si una mujer dice que es maltratada, la ley se pone en su parte. Si un hombre es maltratado, no le pueden creer. Muchísimas veces nuestro sistema legal, no sé cómo será en otros países, pero nuestro sistema legal está a favor siempre de la mujer. Da por hecho que el Sí, maltrato siempre es a favor de ella. A favor, ujú, entendámoslo. Es para ella. No lo ven posible que sea un hombre el que está sufriendo, un maltrato en cuanto que ella mienta o le acuse de algo que no es cierto. Y pero vamos, el maltrato yo creo que estas clases de vejaciones y, mm, insultos a tu inteligencia y otros ataques, eso está en el trabajo, está en exactamente. en el día a día, en el día a día tenemos. Incluso lo he visto en amistades, en gente que me ha dicho, es que mi amiga, pues, me ha dicho que no quiere venir a visitarme porque mi pueblo es de pobres. Anda ya. Y te dices, pero si es tu amiga, ¿qué más le da? ¿Sabes? Es un tipo de cosa que es que se ve incluso entre amistades, algo que no Mm. debería existir en ningún ámbito, y sin embargo lo vemos. Sí, la verdad que sí. Y es algo que hay que denunciar. Entonces, este libro, Sí, además de estar muy bien escrito, porque os lo digo a todos, gracias. me encanta. O sea, yo estoy leyéndolo, todavía no he terminado,
Esta semana ha sido un poco complicada y te dije la semana pasada que estaba con ello. Me Sí, encantó, o sea, empecé a leerlo y me costó muchísimo dejarlo porque llegó la hora de cenar, así fue. Pero, engancha de una forma que quieres seguir sabiendo qué ha ocurrido, qué hay en la cabeza de esa persona, qué solución va a poner a su dolor, a su problema, a su no sé, que yo creo que todos desde fuera vemos, muy fácil los problemas de los demás, pero en el momento que tú estás dentro, sí, envuelto en ese vorágine y espiral de acontecimientos, no sabes salir de él, les cuesta mucho no. más. Ciertamente, muchas veces juzgamos y decimos, es que si fuera yo, haría tal cosa, Ya, pero llegado el momento, tú no haces tal cosa ya, porque los acontecimientos, eh, tu propia inseguridad o como te sientas en ese momento te arrastra, todo se mm. junta y no eres capaz de hacer lo que decías que harías, porque es muy fácil juzgar desde fuera, pero muy difícil actuar desde dentro. Siempre Para es poder muy hacerlo complicado. para poder hacerlo tienes que ponerte en sus zapatos, haber Sí, tenido las experiencias que ha tenido esa persona, los sentimientos que ha tenido ella. Es complicadísimo. Tú desde fuera no puedes tener todos los todos los input que a esa mujer o ese hombre tienen. Es imposible. Tú puedes juzgar lo que desde fuera ves que es mejor para esa persona, pero ni siquiera, ni siquiera tienes la razón absoluta desde no, fuera. No sabes si lo mejor sería eso, partir, dejarlo todo, o intentar solucionarlo de alguna forma, buscar un remedio. Nadie tiene la verdad absoluta, ni siquiera la persona que está involucrada, porque tiene demasiados sentimientos y demasiadas emociones involucradas en el problema. sí, La verdad que es un demasiado. libro muy interesante. Es muy interesante. Muchas Además, como gracias. está novelado, es apasionante, va conociendo a la gente, se va conociendo a ella misma. Está muy, muy bien. Lo publicaste Gracias. con Selecta, ¿verdad? Sí, con Selecta. ¿Cómo Es un fue tu sello. experiencia? Sí, A ver, perdona. no, no, nada. Es un sello de Penguin Ujú, y publica solo en digital actualmente. Mi experiencia, pues fue bastante buena, porque les envié el manuscrito y lo normal cuando mandas a una editorial grande, suelen decirte que tardan entre 3 y 6 meses en contestarte. A mm, mí me respondieron a no sé, antes de una semana me estaban mandando la editora un mail para hacerme un par de preguntas varias preguntas sobre el libro y me preguntaba si tenía eh, alguna relación tóxica. Bueno, le expliqué el tipo de relaciones que había, qué tipo de final tenía y se lo comenté y me dijo, bueno, pues entonces, como le había convencido mis respuestas, lo voy a mandar a valorar. Y a los 20 días ya tenía el contrato, ya me habían enviado el contrato que lo querían. O sea, fue muy buena. Y además que tengo que agradecerle a Lorena Grande porque antes de enviarlo hablé con ella porque ella había publicado recientemente con Seleta y le dije, mira, Lorena, estoy valorando enviar el manuscrito a Selecta. Y entonces me dio un par de consejos y habló conmigo y entonces le tengo que agradecer también a ella mucho que, que me impulsara a darle hacia adelante. Y después firmé el contrato en enero y en febrero les mandé una propuesta editorial porque les había comentado, me habían comentado, es que acaba de pasar alguien por la calle con música, me habían comentado cosas del cosas del directo. directo. Me había comentado la editora que una vez que publicas con ellos, ya puedes enviarles directamente a ella propuestas editoriales para siguientes libros. Y le envié en febrero una propuesta y fue mandársela por la tarde y al día siguiente, a las 10 de la mañana, me había enviado un contrato y fue como, ¡qué ¡Ay, bonito! qué ilusión! Me hizo muchísima ilusión porque además fue la primera novela que yo sin escribirla me la habían contratado para publicármela. O sea, que creí, es como alguien cree en mi futura novela, en una novela que ¡Ah, qué todavía está sin bueno! escribir ¡Qué y me bueno! pareció muy bonito. Es la Y de primera qué vez que me va? ¿De qué pasa. va eso? Pues esa es la que está ya en preventa
y que sale el 10 de marzo y se llama El viento agitó nuestras cadenas. Ujú. Y es una novela de romántica ambientada en un mundo de fantasía. Trata sobre Sor Catalina, que es consciente de que la peor decisión que ha tomado en su vida ha sido la de vestir los hábitos y convertirse en monja de clausura en un templo de la llama sagrada. Eh, Tomó una decisión equivocada y ella consideraba que iba a hallar algo muy bonito en eso de dedicarse a ser monja y a la espiritualidad. Y lo que halla es vacío, soledad, pero no puede dejar los hábitos e irse a su casa sin comprometer su propia, eh, no me sale ahora la palabra, Honor, sin como com un honor o algo sí, así. sí, sin comprometerse ella y a su familia. Claro. Y entonces sueña todos los días con ser libre y abandonar el templo, liberarse de esas cadenas. Manrique vive en el norte, es un soldado más que patrulla por la frontera. Cuando el imperio declara la guerra a los reinos confederados, Manrique parte voluntario a la batalla y cree que ya nunca más volverá, que se va a morir en la guerra y que es justo que así sea porque en el pasado tomó una serie de decisiones muy desacertadas por las que vive encadenado, con las que se siente culpable y considera que no es un buen hombre, porque ha hecho cosas un poco malas. Y ¿Un poco ah, o mucho? no, Un un poco o poco, mucho. un poco. Y él y Sor Catalina acaban encontrándose en un momento dado y ambos se ven obligados a huir juntos de la guerra, atravesando los reinos confederados y el imperio, en una huida hacia adelante que puede que ¡Ay, romance! les haga romper con esas cadenas del pasado. Oh, qué Y bonito. es uno de los libros así que más bonitos que he escrito, o al menos a mí me lo parece. Y tiene aventuras, tiene romance y es, me he inspirado, por así decirlo, como en los años 80, en esas películas tipo Willow Mm, o Indiana Jones o algo así. Películas de estas de los 80 de aventuras, me he inspirado un poquillo en ellas. Y además, la protagonista, Sor Catalina, es gitana, porque en este mundo de fantasía todos los nobles son de raza gitana. Y, y yo estoy qué muy bueno. contenta con el No me resultado que ha no me salido. extraña. Y ya está a la Eh, venta, en Esa preventa ahora. está en preventa, el 10 de marzo sale a la venta y de hecho las personas que lo leyeron antes de que lo mandara a la editorial, las que me lo vetearon para decirme, mira, tiene lagunas, no tiene, o tiene faltas aquí, pues todas las personas que lo leyeron les encantó. Y Qué es uno de los, ilusión, sí, qué además es ilusión. el libro, porque tú ves cuando mandas a los betas que hay libros que tardan más, otros libros menos, pues este es el libro que menos han tardado en leer, el que menos. Y de hecho, una de las betas que suele leer, la que lee todos mis manuscritos, este lo leyó en 2 días. Pero ¿por qué no pude en uno? Porque me dijo el primer día: "María, he empezado a leer el libro y a las 4:30 me quedé rendida de sueño, no podía más, y le faltaba solo un capítulo y medio para acabarlo". O sea, que dices: Qué "Madre ilusión, hasta mía". las 4 de la mañana se Hasta las quedó. 4:30 de la ¡Ah! mañana se quedó para leerlo y se lo leyó casi entero y dices: "Pero qué bonito, esto es que le Qué está ilusión, gustando mucho", qué sí. ilusión. Eso hace Y muchísima ilusión. Qué sí, bonito, sí, muchísimo. Y ese libro, eso, que qué estoy muy bueno. contenta del resultado que ha salido y que creo que es algo que le puede gustar a todo el mundo, aunque no te guste el romance. ¿Es Porque en eso digital? tiene sí, ¿Digital también está también? en digital, sí. Voy a tener que Lo que hablar es de yo con Selecta. Selecta Con para que Selecta, ¿no? ponga en físico, porque yo quiero en físico, quiero no sé, en papel tu libro, que me lo Sí, a mí también me firmes. apetece tenerlos en papel, pero bueno, Claro, voy a tener que de imprimirlo. momento. Qué pena. Sí, Y también salen escenas porque os voy a poner un poco en antecedentes.
Sí, sí, ¿sabes por qué voy a preguntar eso? Sí, sí, sí. He leído Canto al amor de Mm. María. Es una novela, bueno, una novela histórica, cortita, pero llena de muchísimos sentimientos. Además, está basado en una situación real. Lo que pasa es que novelada, que ocurrió en España durante la época medieval. Me equivoco, En el ¿verdad? 1702. 1702. Entonces, en esta novela hay muchísimo romance, hay odios, hay venganzas, hay Hasta sale el escenas Cid. muy fuertes. Sí. Dime una cosa, en algunos puentes nunca arden y en Alguien agitó nuestras cadenas también hay escenas. Sí. Ay, ay, En ay, ay, algunos ay. puentes todavía no has llegado, ¿verdad? A esa No, parte. todavía no. Pues sí. Lo que pasa que en Canto al amor fue mucho más. Eso estaba muchísimo más presente, porque mi intención era escribir un libro en el que casi en cada página que estuvieras leyendo pudieras sentir un halo de sensualidad envolviéndote. Mm. Y por eso está más presente. Y en algunos puentes nunca arden, lo pongo al principio en una nota de autora, de contenido sensible, hay una escena y en El viento hay dos. Madre mía, madre mía. O sea, que tenemos que ponernos todos colorados. Sí. ¿Son muy explícitas o son elegantes? Mira, las de Canto al amor son elegantes, creo. Yo no Las, digo nada. Venga, va. las de algunos puentes son explícitas y la de El viento agitó hay una explícita y otra que creo que es elegante. Un medio medio. A mí que me da una vergüenza enorme escribir A mí también me da erótica. vergüenza, ¿eh? ¡Fu, fu, fu, fu! Muchísima. Y de hecho, lo que más me costó de algunos puentes nunca arden fue la escena erótica. Fue a la que más tiempo le dediqué porque era como, ay, qué vergüenza, esto no sé si será demasiado bruto, esto no sé qué. Y esa fue a la que más tiempo le dediqué, porque además era la primera vez, algunos puentes la escribí antes que Canto al amor. Y era la primera vez que escribía algo explícito y tenía miedo de lo que fuera a Mm. escribir. Y me dio muchísima vergüenza. Pero además es que es una escena que es importante para la trama, ya lo verás cuando llegues ahí. Y podría haberla, supongo que podría haberla sustituido, pero consideraba que no tendría la misma intensidad porque es algo importante que da un pequeño giro de guión y me pareció que era más intenso si era así, de esa manera. Estoy deseando Sí, coger el libro ahora mismo, vamos, y ponerme ahí a leerlo. Un día te voy a hacer leerlo en público, me da para que mucha pases vergüenza. vergüenza. Lo sé, lo sé. No, pero he pasado vergüenza escribiéndolo, ¿eh? Yo es que Mucha pensar vergüenza. que vaya a leerme alguien que me conoce, Sí, Dios es que de mío, hecho tu lo estaba familia. escribiendo y le estaba diciendo a mi pareja, él no lo ha leído, pero le estaba diciendo, este libro no le voy a contar a la familia que lo he escrito y tampoco se lo voy a decir a no sé qué y a no sé cuánto porque no quiero que lo lean, porque me da muchísima vergüenza. Y decía él, ¿y quién te va a leer si no se lo vas a contar a nadie? Pero es que me da tanta vergüenza que alguien que me conozca lo lea. Ay, ¿Tú crees que cualquier escritor puede escribir cualquier cosa sin censura, de lo que sea? ¿O a tiene que haber ver, una pequeña censura? yo creo que se puede escribir de cualquier cosa siempre que se haga desde el respeto. Eh, con respeto se pueden tocar cualquier tema, o eso creo, sin perder los papeles. Eh, pero sí que es verdad que muchas veces nosotros mismos nos censuramos por el miedo al que dirán. Y sí, por ejemplo, me he encontrado con el caso de un compañero que me pidió que le leyera el libro y me dijo, es que mi editor me pide que saque la palabra negro del texto,
porque en un momento decía que uno de los guardaespaldas era negro y desde la editorial le decían que tenían miedo de que eso causara ampollas. Y a mí, por ejemplo, eso, si lo dices con respeto, no me parece que sea mal. De hecho, a mí una persona me riñó un día porque le dije, es que las mujeres que sois de color tenéis una piel más bonita. Y me dijo, mira, perdona, yo soy negra, no lo olvides nunca. El problema no es cómo que me digas esa palabra, sino cómo la digas. Y eso se me quedó muy clavado y siempre pienso que el respeto y el tono es ante todo lo más importante. Una cosa es cómo dices las cosas y otra es intentar hacer daño. Si Pero, vas a... Perdona, dime. pero, por ejemplo, vamos a poner el caso que acabamos de Dime, hablar. dime. Si estamos hablando de una novela donde hablas por ejemplo, de la esclavitud, en ese momento que Sí, estamos ubicándonos en una época como lo donde que ha el habido viento se esclavitud. llevó. Efectivamente. Tú, esa persona, cuando uno de los personajes puede a lo mejor insultar, oye, no sé qué, insultar a uno de los esclavos de ese momento. Mm. Entonces, hay gente que se ha Pe- sentido mal. De hecho, ¿te acuerdas de la polémica que ha habido hace un tiempo ¿dónde fue? En Holanda, creo que fue. No sé dónde fue. no me No acuerdo. me acuerdo en qué país fue, creo que fue en Holanda, que querían quemar todos los libros relacionados con los cuentos infantiles, donde había algo de machismo, libros que no se consideraban ahora ¿cómo te iba a decir? Que políticamente correctos. Entonces, yo pienso que eso es borrar nuestro pasado. Sí, ¿Qué opinas tú de esto? eso es borrar nuestro pasado. Yo, por ejemplo, ahora, con esto de lo que el viento se llevó, el problema no es que en la obra aparezca la esclavitud, sino que la persona que lee el libro de Margaret Mitchell o vea la película no sepa distinguir que eso está mal. Quiero decir, tú tienes que tener de base una educación en la que te expliquen que eso no está bien, que tú sepas que estás reflejando una época del pasado en el que eso no estaba bien, que son cosas que han sucedido, pero que ahora no tienen cabida. Ujú. Y otra cosa es que tú consideres que eso está bien. O tú puedes reflejar algo, por ejemplo, la esclavitud, y puedes reflejar a un capataz blandiendo el látigo e insultando, pero eso no significa que tú como escritora opines que lo que está haciendo el capataz está bien, sino Claro. que estás plasmando una realidad de algo que sucedió, pero no por ello vas a estar de acuerdo. Estás Es que simplemente plasmando una mm, historia. a veces se confunde al escritor con el protagonista o con el Exactamente. personaje. O sea, Sí, tú puedes ser en contra de las violaciones, porque claro, evidentemente, o de sí. asesinato, pero puedes ponerte a escribir en primera persona como un asesino. Claro, Entonces, es eso que yo, por ejemplo, y como yo, más personas hemos asesinado en las novelas a gente, yo, pero eso no ¿cómo vas significa, asesinando por la calle? claro, exactamente, que estés de acuerdo con que asesinar está bien o que hay que ir asesinando por ahí. Bueno, a Eh, veces a veces hay que planteárselo, ¿eh? Vamos a dejarlo a ver, ahí. yo creo que todos nos hemos planteado alguna vez en la vida Más de uno. porque somos humanos Por y supuesto. nos enfadamos y hay gente que se llama ser humano, pero Ya, vamos a ver, no es tan ser humano. no es tan ser humano, exactamente. A todos nos ha entrado a veces esas ganas de matar a alguien o decir, si se muriera tal Uy, 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 persona. sí, sí. Eso es algo humano, pero que lo pienses no significa Es que lo que tú vayas a coger un cuchillo y vayas a matar a esa persona. Yo creo que hay que distinguir un poco entre lo que se escribe y el escritor. Por ejemplo, y a ver, había algunas chicas que escriben erótica, y esto también era algo que me daba miedo de escribir escenas de sexo, que decían que había señores que les mandaban mensajes privados porque consideraban que como escribían ese tipo de escenas, pues ellas eran... fáciles y Exactamente. Entonces hay que saber un poco diferenciar entre lo que estás leyendo, que es ficción, y la persona real que hay detrás. Que esa persona escriba
sobre una prostituta, por ejemplo, no significa que lo sea. O que escriba sobre la esclavitud no significa que esté de acuerdo con la esclavitud. Es simplemente ficción. Y creo Efectivamente. que tú puedes tratar cualquier tema siempre que lo hagas desde el respeto. Y que lo que trates no significa que sean tus creencias, sino que estás reflejando un momento o algo que a ti no te gusta. Es que muchas veces pasa eso, que tú reflejas, por ejemplo, yo en algunos puentes he reflejado una relación tóxica, pero eso no significa que yo... Que tengas una relación tóxica o que Exactamente, efectivamente. exactamente, Puedes ponerte en el lugar porque puedes echarle imaginación y ser un poco empático y comprender cómo se puede sentir una persona. O exactamente, directamente has vivido, experiencias de amigos, de conocidos o en las películas, ¿sabes cómo puede llegar a sentirse esa persona? exactamente. Que no significa que tú lo hayas vivido o tú hayas opinado que eso está bien. Simplemente es ficción y hay que saber diferenciar eso. Yo opino como tú. Y la gente, en general, hombres y mujeres, han Sí, sentido, esa presión por parte de lectores, simplemente por escribir, algunas escenas, e incluso sin escribirlas, sin escribirlas mm, directamente, a lo mejor es simpático y ya dicen: "Bueno, esta que busca lo que busca o este busca lo que busca". Han tenido mucha exactamente. hay que tener mucho cuidado con lo que se comenta en las redes En las sociales. redes, muchísimo, muchísimo. ¿Crees que son útiles las redes sociales? Sí. No me gusta mucho Mm, porque exigen muchísimo tiempo, ya sabes, cierto. y hay veces que dices: "Jo, es que llevo un montón de tiempo en Twitter y este tiempo podría haberlo dedicado a escribir Mm, y no he aprovechado el día". Pero sí son útiles porque son la mejor manera de llegar a más público. Si tú estás en casa sin el Twitter, sin el Instagram o la red social que uses, es difícil que tu libro pueda llegar a tantos lectores como si estás presente en ellas. efectivamente. ¿Cómo lo habrías hecho tú si no tuviésemos redes sociales? No lo sé. ¿Cómo lo hicieron entonces? ¿Cómo se hizo en aquella época en que había escritores? Es Sí, que era es que uf, era diferente, supongo, porque simplemente la editorial se dedicaba a poner tu libro a la venta y hacer que llegara al consumidor. Ahora mismo, incluso las editoriales muchas veces dependen de que nosotros, como escritores, hagamos también promoción. Ya no sí, es que ellas lleven tu libro, quizás es porque hay más competencia o es más difícil llegar al mercado, pero ahora prácticamente casi todas las editoriales dependen también del escritor y de cómo se muevan las redes. eso es verdad. Así que es muy importante. Sí, yo siempre había pensado que las editoriales se encargaban de absolutamente de todo. El escritor Sí, yo escribía también. y se acabó. Entonces, tú teniendo las 2 experiencias de autopublicar y de trabajar con editoriales, ¿con qué te quedarías? ¿O qué ves de puntos fuertes de uno y de otro? Mira, yo siempre aconsejo que todo el mundo, si tiene dudas, que pruebe una cosa y la otra, para saber qué es lo que mejor se adapta a ti. La autopublicación va a exigir que todo el peso recaiga sobre ti, tanto el corregir, el maquetar, publicar, como la difusión. Pero también los beneficios son más grandes y son para ti. En editorial vas a llegar quizás a más gente, porque la editorial, aparte de la difusión que tú hagas, la editorial tiene su propia red de contactos y tiene un sello que, nos guste o no, te va a avalar mejor que tú como autopublicada. Porque hoy en día todavía sigue existiendo mucha reticencia a leer autopublicados, porque se considera que si tú has autopublicado es porque en una editorial no han querido tu libro, cuando no es Efectivamente. así. Muchos autores, pero muchísimos, autopublican porque consideran que es mejor para ellos, porque los beneficios son todos para sí mismos, prefieren trabajar mucho y llevarse todo el beneficio ellos que estar supeditados
a una editorial. Todavía quedan muchos muros por romper de que los autopublicados son gente que escribe libros de poca calidad, porque hay autopublicados con muchísima calidad e incluso he visto gente que autopublica que tiene mejores libros que de una editorial. Y a mí personalmente me va mejor con editorial, pero porque yo soy nefasta con la publicación, con eso de promocionarme. Lo llevo fatal. Porque yo veo, por ejemplo, en Instagram, que hay gente que tiene su Instagram bonito. Yo no sé ni por dónde empezar para poner cosas bonitas. Se me olvida publicar todos los días. Pues porque hay días que a lo mejor paso por Twitter, pero no me da tiempo a pasar por Instagram, o paso por Instagram y no me da tiempo a pasar por Twitter. Y soy muy mala promocionando, se me da bastante mal. Considero que a mí me va mejor la editorial porque te puedes olvidar un poquito más de promocionarte, puedes escribir directamente y aunque tengas que promocionarte, sabes que la editorial va a estar apoyándote y haciendo también una parte de la promoción, que no recae todo en ti. Para mí es mejor eso, pero para otros la autopublicación. Yo creo que eso va en cada uno. Cada uno tiene que buscar lo que más le conviene. Tiene que experimentar. Y de una cosa, cuando tú hablaste con la editorial, ¿sabías que iba a ser digital tu publicación? Sí, Sí. sí, sabía que Y iba a a ser pesar, a digital. pesar de todo, ¿preferiste que tenerlo en digital a tenerlo en papel? Sí. A ver, fue una decisión que me costó un poco tomar, pero en el fondo me dije, o lo autopublico, o intento buscar otra editorial, o me arriesgo e intento ver qué pasa si publico con esta editorial, que es de Penguin y siempre igual te abre más puertas. Mm. Y al final decidí publicar con ellos. Ahí Que- me daría un poco de pena lo del no tenerlo Sí, en es que papel. es que ahora a mí me da bastante pena lo del papel, Sí. pero Pero si te es das cuenta, empieza a haber un desabastecimiento también en cuanto a papel. Las editoriales lo están notando y el sí, problema no sí, va lo a haber un sabía. problema. Va a haber un problema con el tema de comprar libros y hacer libros en papel. Entonces, a lo mejor el futuro es la digital, las lecturas en plan digital. A mí me da pena porque yo me encanta coger un libro y de pronto, uy, yo no me acuerdo por dónde iba, ¿cómo se llama fulanito? Y además, como tú ya tienes un mapa un poco de la lectura que has hecho, sabes Sí, por dónde más o menos va, ¿entiendes? Dices, va por aquí, estas páginas más o menos, sabes que era la mitad y tal, pero en cambio, con el digital yo no me apaño, solamente lo veo útil cuando voy de viaje, porque ahí meto un montón de libros, claro, pero es ujú. que lo veo, A qué mí pena. también me gusta mucho en papel, pero sí reconozco que el digital es muy cómodo. A mí me resuelve mucho por las noches, que me levanto para leer y con el papel necesito más luz, molesto más en casa porque alguien tiene insomnio y le molesta tener las luces encendidas y entonces siempre uso más el digital porque leo mucho por la noche y necesito menos luz. Pero sí me gusta mucho en papel. Claro, Y es una es pena. es una pena, pero bueno, tampoco es que digas nunca va a estar en papel. No, nunca Quizás se algún sabe. día. Claro, Claro, nunca se sabe. Además, no sé cómo funciona esa editorial. En otras editoriales tienes a lo mejor unos años de compromiso con ellos y hay sí, gente que luego edita, o sea, lo vuelve a publicar, pero con otra editorial. Eso lo he claro. visto yo en alguna ocasión. Tengo lo que es el papel, hay unos cuantos años y pasados ciertos años los derechos del papel vuelven a mí. Mm, Entonces sabes que siempre vas a tener otra posibilidad, que hay claro, un que plan se B. puede. Un Mm, plan B. Los plan B, a ti te encantan los plan B, ¿eh? sí, sí. De Lo hecho, haces mucho con los relatos. Eso lo haces lo hago mucho con los mucho con los relatos. relatos, que ahora ya no,
pero cuando presento a concursos, es que me saca mucho tiempo ahora mismo lo de los concursos, pero antes presentaba concursos y al principio los presentas, bueno, no te cogen porque hay mucha gente, hay mucha calidad y es difícil que se fijen en ti. Y al principio era como, jo, mis lectoras me han dicho que le gustaba y no lo han nombrado para nada mi relato. Pero luego te das cuenta de que eso es un aprendizaje, que no importa el premio, sino el aprendizaje que tú haces en el camino. Y tenía muchos relatos por ahí y al final he aprendido que los relatos no hay que tenerlos en el cajón, hay que tener un plan B, pues mandarlos a otro concurso o sacar novelets de ellos. Eso me encanta, lo de las novelets. Las novelas. Oh, sí. De hecho, alguna de mis novelets ha nacido de un relato que previamente he escrito y de hecho me ha pasado ya ahora ya siempre que escribo un relato para un concurso, ya estoy pensando en el plan B y siempre me gusta más, me motiva más lo del plan B y estoy pensando, ojalá que no lo cojan para poder hacer esto. Y así nació un puñado de relatos, que fue un conjunto de relatos que fui juntando para hacer una antología propia de relatos de fantasía y ficción histórica, para que la gente Guau, fuera conociéndome, porque las lo bien puse, puñado. está en digital, en Lectu, para descarga por pago social. Mm. Y para que la gente pueda tener algo mío que leer gratuitamente, para ver si le gusta Ujú. y eso. Bueno, ya sabéis, si queréis leer algo de María y probar, sus primeras experiencias con ella, en Lectu, y un Mm. puñado de relatos. Es También lo pago hay en so papel en Amazon, pero bueno, lo del pago social es porque tú solo arriesgas un tweet o un mensajito en Facebook y lo puedes tener completamente gratis en digital. mm, está muy bien. Yo, he conocido a muchos escritores gracias a eso, a Lectu. Entonces Mm. ya digo: me gusta cómo escribe", o "Mira, no está mal", o ¿entiendes? Pero te haces una idea de su pluma. Sí, Está genial. Es una de las mejores plataformas para mi gusto. Mira que ha habido, una polémica hace, no sé, un año así con Lectu, un programa que yo no sé realmente quién tiene la razón, quién no, da igual, la cosa habría que solucionarlo y ya está. Y ha seguido adelante. Hubo una época que pensaba que desaparecía la plataforma, ¿eh? Que se iba yo hacia también. atrás. Y me dio muchísima pena porque mucha Mm. gente tiene ahí colgados sus relatos, y es la Y no mejor forma de solo que te eso, conozcan. es que además Lectu nos ha dado un montón de apoyo a muchos escritores noveles y, y a los lectores una posibilidad, una gran posibilidad de leer a Ujú. muchísimos noveles y de descubrir nuevos talentos. Yo creo que es una plataforma eh, con la que perderíamos muchísimo si Sí, cerrara. efectivamente. Muchísimo. Oye, ¿estás oyendo la puerta? ¿No oyes la puerta? Sí, la oigo, la ¿Quién oigo. será? ¿Quién será? ¿Quién será? Buenas, bienvenidos, ¡Hola! chicos. Hola. Hola, hola, llevo un rato ya Hola. llamando y nada, Sí. no me Es que abríais. estábamos embelesadas, estaba embelesada escuchando a María. Bueno, tenemos con Lógico. nosotros a Jorge de Leonardo y a César M. Martín, nuestros amigos que hacen patochadas, aunque hoy querían llamarle de otra forma, no sé qué estaban buscando otro nombre. Gladys y Glidis. No se os ocurra, a mí me gustan patochadas. ¿Tú qué opinas, María? Lo de patochadas va mejor. Sí, Yo creo que a mí me sí, gusta sí. Gladys y Glidis, pero bueno, lo que diga el público. Hacemos una votación. Sí. Un Oye, referéndum. ya que estáis aquí, ¿queréis preguntar algo a María? Pues He Pues preguntado por lo erótico. Lo nos digo ha para que no pillado vayáis por ahí. en Me bragas, va a perseguir eso ya que durante saca el mucho tema de lo tiempo. no. erótico. Yo, yo lo único que quiero decir públicamente es que he tenido la suerte de leerme El caballo de la Valquiria y Canto al amor, y es de lo mejor que he leído en 2021. Qué He Es bien. leído magnífico. mucho y esos dos libros son de lo mejor que he leído en 2021. Solo puedo decir eso.
Oye, estoy totalmente de acuerdo. María escribe Muchísimas muy, muy gracias. bien. Escribe No, como Los Ángeles. no entiendo que no hayas triunfado todavía. O sea, ¿cuándo empezaste a escribir? Hace muy poco, ¿no? A ver, el primer libro que publiqué fue un puñado de relatos y al mes siguiente ya llegó El caballo de la Valquiria. Eso fue en el 2020. Claro, es que ya muy poco, es que por eso no te conocen. Tienes que haber empezado hace muchísimos años. Ahora serías súper famosa. Vamos, ¿Tú yo Bueno, creo que crees? muchísima Yo no gente. sé, ¿eh? hace poco, esta mañana, bien poco, que ha llegado a mis manos, ¿no? He leído una entrevista a Paloma Sánchez Garnica, que es fue finalista del Premio Planeta, y he leído varias novelas de ella. Es ahora una bestseller, ha publicado 9 novelazas y su primera novela se publicó cuando ella tenía 43 años. Y, o sea, que empezó a escribir muy tarde. Primero, pues eso, se casó, que si el trabajo, que si atender a los niños, no sé qué tal. Y el caso es que, no sé si vocación tardía, pero vamos, ahora es una de las mejores escritoras en habla hispana. Y bueno, su primer libro lo publicó con 43 años, o sea Fíjate. que todavía podemos. Sí, 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 sí. sí. Estamos a tiempo, estamos a tiempo. Y de hecho, Saramago, que también es súper famoso, empezó con 59, 60 años. La edad no importa. Bueno, y No. Camilleri Ya, también, el italiano que murió hace poco, el famoso Andrea Camilleri, creo que empezó también con 65 años o 70 a publicar y bueno, sí, y lo petó. A mí que me gusta investigar por las redes y eso sí que he visto. Ahora mismo no tengo datos de escritores, pero de más de de 70 gente que su primera publicación fue con esa edad y pues oye, Oye, mira, ole. es una esperanza para todos los escritores. Hay gente que ha empezado muy joven y nunca ha llegado a demasiado lejos. Pero bueno, de todas maneras, todos tenemos nuestra parcela, nuestro trocico. Ahí Sí. tenemos nuestro momento para escribir, para llegar a otras personas. Creo que podemos conformarnos con tener también un espacio, aunque no seamos de los que están arriba del todo. Si somos arriba del todo, Pero, mejor todavía. pero ¿somos escritores o juntadores de letras? Ay, ya empezamos con el dilema. Escritores. Ese dilema. Hay que hacer un directo del dilema. ¿Qué pensáis vosotros? Tenemos ¿Hacemos a un David directo? Barbera, que lo Podemos hacer propuso. un directo, Un pero yo directo. creo que somos escritores. Yo también lo Porque pienso. aquí los que estamos, yo lo que he leído y lo que sé de lo que escribís, sois personas que os lo tomáis en serio, que tratáis de ser profesionales. Y, y eso es lo importante. Escribir porque te gusta, pero también tratando de sacar lo mejor de ti. Que el público lea lo mejor que tú puedes ofrecer. Somos escritores, sin duda alguna, Somos todos los que estamos escritores. aquí. Qué bonito. Qué Me vas a bonito. hacer llorar. Yo, ¡Soy escritor! Ya no eres juntaletras. Se acabó. Ya no. No, yo estoy de acuerdo. Cuando uno se pone, en mi caso, cuando me pongo a escribir, yo me lo tomo como, o sea, es mi hobby, porque no vivo de ello, pero yo me lo tomo de la mayor manera como si fuera un trabajo, o sea, de lo más profesional posible, no, pues eso, no quiero que me moleste nadie alrededor y eso es, como dice María, hay que tomárselo como de la forma más profesional que se pueda. Porque, Sobre todo si luego publicas y llega al público. sí, Como he dicho siempre, hay que tener siempre un respeto al mm, futuro lector al que le va a caer en las manos tu libro. Entonces, hay que tener un respeto y hay que dejarse la piel escribiendo. es que además no es que seas solo tu lector. Una vez que tú pones tu producto a la venta y te lo compra, es tu cliente. Y tú deberías tener el máximo respeto por tu lector, pero también por tu cliente, que se va a gastar el dinero en ti en vez de comprarse un libro de alguien mucho más famoso. Te va a dar a ti la oportunidad. Y igual que uno espera cuando va al restaurante que le den un buen servicio, o por lo menos que sea algo correcto, cuando se gasta el dinero en un libro, espera que también sea algo que sea por lo menos escrito de una forma medianamente solvente. Así es. Efectivamente, que no sea, que tenga buena calidad, que te hayas esforzado, que tenga un respaldo de una experiencia o de un interés,
de un tiempo invertido. No te puedes Y encontrar fallos, vamos a encontrar muchísimas veces fallos hasta en las mejores editoriales, porque un error lo podemos tener en muchísimos libros, pero hay que tener cuidado con tanta ortografía, con la forma de explicar, con saber llegar al lector, porque claro, tú puedes tenerlo en tu cabeza, pero saber transmitirlo es muy importante. Sí. y Y saber aceptar las críticas también. También, muy importante, ea. porque las Efectivamente. críticas son lo que nos va a alimentar para evolucionar. En el mismo Efectivamente. ejemplo que ponía María de que tú vas a un restaurante y tu cliente tiene que estar bien atendido, tienes que aceptar que en algún momento te hayan puesto un plato Sí, no al punto como tú querías y lo aceptas y pides perdón Sí. y corriges. Y aquí es de la misma manera, que hay mucho escritor o junta letras o lo que queráis, que luego le dices cualquier cosa y vamos, casi Pero que que se la mejor dices en plan bien, en plan constructivo, no sí, en plan tu libro es una... y no, ¿sabes? Sí, Claro. lo que sí, 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 hablábamos antes, María, decía que todo es importante hacerlo desde el respeto. efectivamente. ¿Tú crees, Así. María, que se ha perdido el respeto en esta sociedad? ¿O teníamos antes eh, más? a ver, hay personas que sí. ¿Para qué vamos a engañarnos? Hay veces que te encuentras situaciones que no se debate como se debatía antes, aunque tuvieras opiniones diferentes, desde el respeto, sino que se intenta imponer una opinión por encima de otra como si fuera mejor, cuando lo bonito, lo enriquecedor es las opiniones dispares, porque de lo diferente se aprende. Eso es verdad. Así Pues es. habrá que decirlo en el Congreso de los Diputados, porque esto es Sí, ¿no? extrapolable a todos los ámbitos de la vida, vamos. En tantos Nada de sitios hay que política decirlo. no se habla, No, chicos. no, pero quiero decir, Al no, quiero decir Congreso, al que es Congreso de los... extrapolable a todas las situaciones de la vida en Twitter, en el Congreso de los Sí, Diputados, en En el todas partes. aula entre los chavales, bueno, en todos los ámbitos. En todos los Esa lados, falta sí. de respeto y el no poder debatir de forma educada las opiniones que sean diferentes. Efectivamente. Eso es cierto, que vivimos en una sociedad que da la impresión de que no hay un respeto, no hay unos valores, no hay una moralidad. No hablamos ya de temas religiosos, ¿eh? Apartemos el tema, sino moralidad en general, ujú, de saber discernir lo que es el bien y lo que es el mal. El problema es que a lo mejor no somos todos en la sociedad, sino que unos cuantos, que son los que más ruido hacen, sí, eh, te hacen pensar que el mundo es malo. De hecho, por ejemplo, os voy a poner un ejemplo y lo vamos a ver muy claro. Las críticas. Tú recibes 50 críticas positivas, una mala poniendo a ver de tu libro, y tú te vas a la cama pensando en la puñetera mala. Te quedas en la Esta con es la mala, claro. Claro, te quedas con la mala, no en los 50 que han dicho que es una maravilla, que bien has escrito, que tal. No, no, tú te vas a por la mala y te obsesionas. ¿Qué es lo que he hecho? ¿Por qué no le gusta? Porque fíjate lo bobos que somos, los Eso humanos. es indisoluble a la mente humana. Siempre nos vamos a lo peor, por lo Sí, general. sí, Sí, por regla es así. general. No sé de qué consistirá. Bueno, voy a hacer otra preguntita a María. Dinos 3 personas a las que admiras. Pues lo A tienes claro, César, a mira. Mira, Estrella y a eso. Jorge. Tienes aquí Siguiente 3, o sea, pregunta. sí, a Estrella, César y a A Gladys, Jorge. a Glidis. A Glidis y a Gunther. Yo Venga, creo que todos tenemos algo que inspira y que es digno de admiración. Todo el mundo tiene algo destacable. No puedes decir solo 3 personas, porque se aprende y se admira a mucho más que a 3. política total, o sea, es que eres Sí, diplomática, lo política tuyo, total. sí, claro. Primera ministra. Dios mío, de ministra de Relaciones Internas. De política no se habla, ni política ni fútbol, ¿eh? Ni Eso es religión. cierto. Nada, son temas polémicos, no se puede hablar de eso. Y otra cosita, ¿qué consideras más fácil y más difícil a la hora de escribir? Quitando escenas así fuertes. Sí, esas escenas son las más difíciles. Em, pues no sé qué decir. A veces me cuesta, de hecho ahora mismo estoy con una novela que me cuesta,
em, cuando necesito plasmar muchos detalles de algo que no conozco bien. Me pasa con la histórica, que siempre tengo dudas, n- no sé bien cómo plasmarlo o a veces dices, ay, pasaba esto, no sé si lo estaré implementando bien. Y eso me crea muchísimas dudas y muchos bloqueos de escritora. Ah, qué bueno. O sea, te crea bloqueos. Yo no me Sí, Con la imaginaba novela que histórica hay que tener mucho cuidado. mucho. Mucho Y cuidado por es la que, forma de hablar de cada zona, de la época, de sí, eh, la jerga que había. No es lo mismo la Alta Edad Media, la Baja Edad Media, la zona de Castilla, la zona de Aragón, la zona de Al-Ándalus, Sí. por poner un ejemplo. sí, Hay que documentarse muy bien, saber cómo se hablaba, pues la terminología, bueno, y todo eso. Sí, hay que tener efectivamente. No muchísimos sé quién. detalles. Yo que he escrito a un pasaje en uno de mis libros de principios de siglo, también intentaba que fuera un lenguaje más acorde con la época, ¿no? O sea, nadie actualmente dice que esto es una infamia, por ejemplo, pero me veía Sí. casi obligada a poner cosas así, de ese tipo, para que Cáspita. cáspita. Diantres, lo puse, Sí. dije, diantres, mejor Bien. que... Oh, eres un gaznapiro. Mentecato. de hecho, en la última novela que he escrito, bueno, es fantasía, pero yo me inspiro así en el medievo español. Y una de las cosas que pasan es que la protagonista en un momento la están atacando y dice, cagalindes, sí, de putas, porque eran términos, insultos que se usaban mucho en la Edad Media y me hicieron mucha gracia. Correcto. Sí, Con todos los respetos, y de puta se usaba mucho. Es verdad. sí, sí, sí. Sí, Mm. ¿Sabe? Una vez, me acuerdo una vez que hubo un escritor en Twitter que me estaba poniendo una escena, no sé quién era, me falla ahora la memoria en la persona, pero hablaba, me preguntó sobre unos diálogos. Y claro, yo le dije, ten en cuenta que esos personajes vivían en una época donde los insultos no eran los mismos que ahora. No existía la palabra, yo imagino, no quiero decir ningún insulto así, ninguna palabra, pero no existirían los insultos de ahora. O sea, es que estoy convencida que estarían más relacionados a lo mejor con los animales, que es lo que más habitualmente tenían, y sí. algo más de su día a día. Eres hijo de un perro sarnoso o de una vaca, no sé qué. Eso podía ser, ¿entiendes? Más Sí, o para dejar habituales. claro cuál era el estamento de cada uno también, que quedase bien claro. Efectivamente. Ibas a zaherir de esas maneras, con la diferencia no de clases sociales, porque no había todavía clases sociales, sino de estamentos, por ejemplo. Claro. Es Es difícil. que La novela histórica es muy complicada. Yo Mucho. sí. hice ese pasaje, pero porque estaba bien documentado. Y además quizás es un tema que saque en unas patochadas un día de Pero lo estos. hiciste Ah, bien, sí. Sí, gracias. porque yo he explicado todo ese pasaje, toda esa parte en historia varios años, y lo hiciste bien, pequeño. Mm. Gracias. No, hombre. Tiene su Lógica- bendición. Lógicamente en mi historia hay cosas que no pasaron de verdad porque, claro, es un viaje en el tiempo que gente que llega a esa época y, claro, pues hace cosas que las cosas cambian, pero todo el hilo del inicio hasta cierto momento intenté imitar un poco lo que realmente pasó. Y gracias una vez más, gran Jorge. ¿Verdad? Un Es Sí, placer. que yo me- también tengo que darle las gracias porque me ayudó muchísimo con Canto al Amor. Ah, bueno, nada. La verdad es que fue es un que placer, me lo pasé muy bien. Es que Jorge es Mm. historiador, entonces profesor de historia, y claro, es un entendido. Un Bueno, entendido. hacemos lo que podemos. Lo bueno es que nosotros nos echamos una mano entre todos. El grupito Sí, nuestro son gente que pues nos animamos, nos apoyamos, tenemos alguna duda y hacemos un debate sobre el leísmo, el alaísmo, el laísmos y loísmos. Entonces, es muy interesante. No, y Terrible. lo bueno es que como somos tan diferentes, igual lo que no sabe uno, lo sabe otro, mm, ¿sabéis? Y Mm, eso, claro, porque cada uno es de su padre y de su madre, cada uno ha estudiado algo diferente y bueno, pues eso es lo bueno, que nos apoyamos, lo que no sabe uno lo puede
te puede ayudar otra persona. Está muy bien. Oye, chicos, ¿queréis preguntar alguna cosa más a María antes de despedirnos? Sí, ¿estás segura de que prefieres patochadas a Gladys y Glidis? Sí, pero podéis hacer una encuesta para preguntárselo al público a ver qué opinan, a ver qué deciden. Vale. Cuando Muy veáis bien, las César. imágenes de Gladys y Glidis, cambiaréis de opinión. Dios Qué grande. mío, me vais a Phoebe. volver loca. Phoebe Buffet. Qué gran episodio. Sí. Bueno, chicos, pues María, ha sido un verdadero placer hablar contigo. Siempre me placer es mío. encanta. Es que me encanta hablar contigo. Me transmites una paz, una tranquilidad, Gracias. no sé, llevaba todo el día muy acelerada, hablo contigo y se me acabó. Eres como una especie de tila con miel. Es nuestro Perfecta. ansiolítico. Es ansiolítico, no me digas. El contador de ese en vivo va más rápido cuando habla María, porque el tiempo no te das cuenta, no te enteras. No, Eso es sí. alucinante. Si podéis echarle un vistazo a sus novelas, es una verdadera recomendación porque son verdadera fantasía, maravillosas historias escritas con maestría y con muchísimo talento, muchísimo cariño que pone en sus letras y ya habéis conocido, es un encanto de persona María. Gracias, María. Gracias a Muchísimas gracias. vosotros. Y ahora me voy así un poco. ¡Ay! ¡Qué monos! Muchísimas gracias por estar con nosotros, Jorge y César, y nos veremos en Patochadas la próxima semana. Un beso muy fuerte a todos los que habéis estado con nosotros, por acompañarnos y por los que nos veáis, nos escuchéis siempre en la radio, los sábados, ya sabéis que es a las 15:30 en Argentina y 4 horas después, a las 19:30 en España. Un beso muy fuerte. Hasta el próximo sábado. Besos.